El ADN de una iglesia viva. Iniciamos hoy, hermanos, lo que se anunció, lo que estuvimos ahí mostrando, lo que les pasamos aquí, un video de algún tráiler, lo digo de esa manera, como para poder tener una idea más o menos de lo que Dios nos iba a dar o nos va a dar. Vamos a estudiar las cartas de los tesalonicenses. Iniciamos hoy, 1 de febrero. Hemos estado orando mucho por este tiempo, por este alimento y por estas enseñanzas que Dios va a estar dando a su iglesia. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, versículo 3, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Y dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ayer bien decía mi hermano Víctor, pareciera que nos pusimos de acuerdo, pero de alguna manera sí fue en el Espíritu. Dios nos llevó a un mismo pasaje, a guiar a la iglesia hacia un concepto muy hermoso. Digo concepto, pero es una enseñanza, es una doctrina, concepto, la parusía. Ya lo vamos a explicar al ratito. Pero sabes, creo que es algo que necesitamos urgentemente como iglesia. Como los tesalonicenses lo sostuvo, estoy seguro que a nosotros nos va a sostener. Y estoy seguro, como ayer mencionaba Víctor, bueno, pues es algo que Dios quiere que su iglesia sepa, que conozca, que su iglesia esté atenta a lo que Dios quiere hablarnos. ¿Qué les parece si cerramos los ojos? Vamos a cerrarnos los ojos, vamos a enfocarnos y a estar metidos en lo que Dios nos va a hablar. Señor del cielo, Padre, gracias, Señor. Padre, en tus manos encomendamos este estudio que iniciamos hoy, Señor, de estas cartas tan hermosas, Padre, tan maravillosas, Padre, con tanta enseñanza para nosotros, mi Dios. Padre, ayúdanos a entender, a meditar en ellas, Padre. A cada uno de nosotros a estudiar por nuestra cuenta, Padre, en tu palabra, estar ahí metidos en ti, Señor. Hay algo que nos quieres dar como iglesia para estos tiempos, Padre. Tiempos difíciles, tiempos que están anunciando muchas cosas ya, Señor, que tú nos has dejado escritas. Padre, por favor, mi Dios, ábrenos el entendimiento, danos revelación, danos fe, Señor, danos fe ante tu palabra, mi Dios. Dame palabras sencillas, Señor. Transmite lo que tu iglesia necesita aquí en Villahermosa y los que nos escuchan, Padre. Te ruego, Padre, usa mi vida para glorificar tu nombre, Señor. Usa este vaso nada más, Padre, y los que estaremos exponiendo, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso, mis hermanos. El ADN de una iglesia viva. Fíjense por qué le puse así. Cuando hablamos del ADN nos referimos a información, instrucciones genéticas que determinan la identidad y el funcionamiento quizás de un ser vivo. No se puede fingir el ADN. Está en la sangre, hablando de los seres vivos, en las células, es en la esencia misma. Quiero trasladarlo de esta manera y por favor, escúchenme, no se me distraigan. Al abrir la primera carta de los tesalonicenses, no estamos leyendo simplemente correspondencia antigua. Estamos realizando, escucha, una biopsia espiritual a una iglesia que, a pesar de tener pocos meses de nacida, y por favor, a una iglesia que, a pesar de tener pocos meses de nacida y estar bajo un ataque feroz, hago un paréntesis, porque los tesalonicenses, en ese momento que Pablo escribe, estaba sitiada en un mundo extremadamente peligroso. 20 años después, se dice que después de que escribió Pablo esto, de que los había visitado, en un mundo extremadamente peligroso que estaba ahí, 20 años después, en todo el Antiguo Oriente estaba convulsionando en guerras, rebeliones,
Los ejércitos de Tito rodearon la ciudad de Jerusalén. Tras un sangriento asedio de la ciudad, fue invadida el templo y destruido, y los judíos capturados. Los movimientos que culminaron en estos acontecimientos ya habían comenzado cuando se escribió la primera carta. Por lo tanto, está claro que los cristianos de Tesalónica estaban pasando tiempos muy difíciles, muy duros, políticamente, socialmente, culturalmente, y si quieres decirlo como hoy, geopolíticamente difícil. Quiero que entendamos por qué Dios está mandando una carta como estas para estudiar. Pero si tú escuchas esto, entonces puedes decir, porque muchos se refieren a los tesalonicenses como una iglesia ejemplar. Ahorita vas a ver por qué. Y se les dice como que eran de buena madera. ¿Has escuchado ese término de buena madera? ¿Sí lo has escuchado? Y me llama mucho la atención porque ahora que estamos estudiando lo que es ¿el tabernáculo de qué madera estaba forrado? De acacia, muy bien, por los que están. ¿Y la acacia qué características tenía? Era resistente para soportar el sol y soportar todas las temperaturas que estaban en ese momento donde estaba sitiado el tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? Pero por fuera, ¿qué tenía? ¿De qué estaba forrado? De oro. Entonces hay algo que Dios nos quiere ilustrar. Cuando decimos que los tesalonicenses eran de buena madera, pon en tu mente la figura de la acacia. ¿Por qué? Porque era resistente. Estaban en un mundo que estaba siendo atacado. La fe estaba siendo atacada. ¿Por qué? Porque estaban en una ciudad donde imperaba mucho el ser fiel, el adorar al emperador. Imagínate proclamar que eras cristiano y que tú adorabas al Rey de Reyes. Pues claro que había una consecuencia y había algo que ponía en peligro la vida, el riesgo de todos tus seres queridos y todo, tu libertad y todo lo demás. Cuando se refiere a esto, bueno, venía a mi mente la acacia. Y la acacia, pues también, ¿qué crees? La cruz de Cristo, ¿de qué crees que madera que era? De acacia. La acacia sostuvo la gloria de Dios. En la acacia, en la madera de acacia, se reflejó el pecado. Estuvo ahí. Pero algo que tú y yo tenemos que tener entendido es esto, que si tú y yo somos de buena madera, antes de quererle poner oro a nuestra apariencia, mejor al interior meter acacia. Cosas que verdaderamente sostengan nuestro ser interior, como lo estaba haciendo con Tesalónica. Para que todo lo demás, todo lo que suceda alrededor y al exterior, no nos derrumbe, no nos debilite, no nos haga caer, no nos haga renegar de Dios. Al contrario, nos sostenga. ¿Cuántos dicen amén? Así es que por eso, ¿y qué es? Llega la pregunta, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea viva? Pues te digo algo, no es ni su presupuesto, no es ni su edificio, es la presencia de tres componentes vitales que identificamos en este versículo que acabamos de leer. Y Pablo lo nombra muy bien en este versículo 3, fe, amor y esperanza. Lo leímos en este versículo 3. Pero tenemos que entender por qué decimos que una iglesia viva, el ADN de una iglesia viva, estos tres componentes son esenciales para que esta iglesia tenga vida. Pero debemos de ver por qué se resalta mucho en esto en los tesalonicenses. Tenemos que conocer su contexto. Esta es la primera enseñanza de las cartas. Vamos a ver un poco el contexto histórico, dónde nació la iglesia, bajo qué situaciones se encontraba, ya lo dijimos. ¿Quién reinaba? ¿Quién gobernaba? Ya lo dijimos, ahorita vamos a entrar un poco más. Pero es importante saberlo, porque si no podemos quitarle un peso importante a la lectura que hacemos nada más así de simple vista. Y cuando profundizamos y entramos un poquito hacia lo que representa el contexto de todo esto, como que viene a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, wow, tremendo, tremenda esta iglesia, fe, amor y esperanza, que era lo que caracterizaba y que caracteriza hoy, que es lo que estamos leyendo a los tesalonicenses. Déjame decirte, y vamos a empezar con esto, porque necesitamos entender que este ADN no surgió así nada más de repente, o no lo traían en ellos. ¿Cómo surgió? Primero vamos a entender algo, su situación geográfica y comercio de Tesalónica. Fíjate, era la joya del mar Egeo, era la joya del Egeo y la capital de la provincia de Macedonia. Su ubicación era estratégica,
Son datos importantes para tener un contexto. La carretera dice que poseía un puerto natural masivo la ciudad estaba atravesada por esa carretera que era inmensa, que estaba desde Roma y en todas sus colonias orientales. ¿Cuál era esa carretera? La Vía Ignacia. Después tú lo investigas. Tesalónica era el epicentro del comercio. Por allí pasaba el oro, las telas y todas las noticias del imperio. Era una ciudad importante ahí en Asia. Fue fundada por Casandro. ¿Quién fue Casandro? ¿Sabes quién fue Casandro? El hijo de Antípatro, perdón. Y tú me vas a decir, ¿quién fue ese? Uno de los generales de Alejandro Magno, nada más y nada menos. En el año 315, se dice 316, con la muerte de Alejandro Magno, Casandro se apoderó del trono de Macedonia. Le dio el nombre de Tesalónica en honor a la esposa de Casandro. Escúchame, ¿a poco no te gustaría que tu esposo te pusiera una ciudad que te dijera, oye, te llamas Paulina, ¿no? Digo a mi niña para que no se me enojen las demás. Sería padre, ¿no? Qué romántico. Pues Casandro le puso el nombre de Tesalónica por su esposa. Pero ¿quién crees que era la esposa de Casandro? Hermana de Alejandro Magno. Tesalónica estaba gobernada por politarcas, magistrados locales. Su población era una mezcla cosmopolita. Es decir, fíjate cómo estaba, cómo había de todo. Había griegos, había romanos y había una colonia de judíos muy significativos. O sea, imagínate esa mezcolanza. Había de todo. Dice que la cultura y la religión, tú puedes encontrar todas estas información, Era una ciudad saturada de paganismo. Además, de los dioses griegos que ellos adoraban, Tesalónica, escucha, era un centro fervoroso del culto del emperador. ¿De cuál? De César Augusto. Ya lo había dicho. Afirmar que Jesús es el rey en ese contexto no solo era una declaración religiosa, era un acto de guerra, de sedición, que ponía en riesgo no solo la vida del que lo decía, sino de toda su familia. Quiero que tengas esto en mente, porque esto nos va dando un peso de lo que nos está diciendo Pablo con el versículo 3, las características que tenían: fe, amor y esperanza. ¿Cómo llegó este ADN a esta ciudad tan pagana? ¿Cómo es que fue inyectado estos tres componentes tan esenciales en una iglesia? Fe, amor y esperanza. ¿Cómo? Pues tenemos que regresar a la historia. Tenemos que ver en Hechos 16 cómo Dios, en su soberanía, que acabamos de ver hace 8 días, en su soberanía Él ya había establecido que Europa fuera evangelizada mediante Pablo. Tesalónica. Y antes de que Tesalónica viera la luz, ¿te acuerdas? Pablo, en sus viajes misioneros y su equipo, pues vieron una serie de eventos que vivieron, que fueron determinantes para que Pablo y su equipo, del que se menciona en el versículo 1, dice Silas y dice Timoteo, dice Silvano en algunas versiones, pudieran llegar a Tesalónica. ¿Qué sucedió? Acompáñame a Hechos 16, versículo 6, por favor. Quiero que escuches, que veas. Acuérdate que estamos en la introducción, estamos iniciando, pero Dios tiene algo muy hermoso que decirnos. Versículo 6 dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿cómo? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar, ¿qué? La palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? No se lo permitió. Fíjense, Pablo tenía como que un plan estratégico de ir a evangelizar hacia la región de Efeso y luego Bitinia, al norte. Eran centros urbanos muy importantes, pero algo sucedió. La soberanía de Dios, los no de Dios, la prohibición de Dios. Leemos que dice el texto: el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia y no les permitió ir a Bitinia. Hermanos, tenemos que aprender de inmediato. Hay principios que Dios nos da aquí de inmediato. Los no de Dios no son rechazos.
muchas veces son redirección, muchas veces nos lleva al propósito de Dios. A veces como pastores queremos hacer la voluntad que nosotros pensamos y decimos, es que así es, pero Dios nos cierra la puerta y tú dices, wow, qué tremendo, no, pues ¿qué pasó? Me quiero, sí, pues sí, Dios está haciendo hacia donde tienes que ir. En este caso a Pablo lo estaba dirigiendo hacia donde tenía que ir. Y es algo que nosotros malinterpretamos. A veces el silencio de Dios o el no de Dios es tan guiador como su voz. ¿Escuchaste? A veces tú dices, es que Dios no me dice, es que el silencio de Dios es guiador, hermanos. Hoy en la reunión de oración aprendimos, estábamos viendo cómo al inicio el Salmo 46 dice 10, estad quietos, yo soy Dios, estad quietos. Pero a veces no entendemos el silencio de Dios, el no de Dios. Y es para llevarnos a un propósito de Él. Luego lee el versículo 9 y 10, decimos, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa, ¿qué? A Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que, ¿qué? Anunciásemos el evangelio. Escuchen, hermanos, fíjense, ¿quién escribió Hechos? El doctor Lucas. Ya se involucró ahí. ¿Se dan cuenta? En la lectura dice para que fuésemos. Es importante empezar a leer con entendimiento. Lucas nos está narrando lo que está sucediendo, lo que sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Y nos está diciendo, y nos envió Dios. Al llegar a Troas, en el límite del mar, Dios le revela el porqué de los bloqueos anteriores. Si quieren atender a la niña, por favor. Dios, al llegar a Troas, en el límite del mar, Dios revela el porqué de los bloqueos. Pablo tiene una visión que un hombre de Macedonia le ruega, pasa Macedonia y ayúdanos. Pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál fue el resultado? Pues Pablo concluye que Dios lo llamaba a cruzar Europa, hermanos. Tesalónica estaba en esa ruta. Y quiero que entendamos y veamos cosas tremendas, porque no es como hoy se dice, quiero ir a ganar al mundo para Cristo y quiero hacer esto para el Señor y quiero ir a evangelizar y quiero ir. Hay muchas cosas que tenemos que entender, el precio, el costo, la dirección de Dios. Dice el versículos 11 al 40, solo te voy a leer el 11, el 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí, ¿a dónde? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad, ¿cuántos? Tú y yo conocemos los pasajes que siguen hasta el versículo 40. Solamente voy a parafrasear un poco. Se dice que cuando llegaron se encontró con Lidia, una mujer rica, ¿te acuerdas? Que los vio orando. Justamente ahí en Éfeso no había una sinagoga de las cuales Pablo acostumbraba. Ahorita voy a ir para allá. Cuando veía una sinagoga en una ciudad, inmediatamente se presentaba Pablo para estar ahí con ellos y disertar la palabra. Pero él sabía que había un lugar de oración. ¿Dónde estaba ese lugar de oración? En el río. Y va justamente a buscar y ve a Lidia. Dice la palabra que Dios, ¿qué hizo en Lidia? ¿A poco no lo han leído? Abrió su corazón. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, ahí estuvo Pablo ya obrando, pero ahí estuvo trabajando. Pero dice que al paso de los días y al caminar ahí en Éfeso, ¿qué sucedió con Pablo cuando una persona que tenía un espíritu inmundo y que los reconoce a Pablo y a su equipo? ¿Y cómo les llama? Ellos son ¿qué? Hijos del Altísimo, ellos son hijos de Dios. Y los venía ahí atrás diciendo, y ahí venía la señora con el espíritu maligno y diciendo esto. ¿Y qué hace Pablo? Se molesta, lo irrita, se voltea y expulsa ese espíritu. ¿Y qué sucede? ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, se los voy a dejar de tarea porque de aquí a 8 días les vamos a preguntar. ¿Qué sucede? Se enoja el pueblo. ¿Por qué? Porque el que era el patrón de la señora, por así decirlo, empezó a tener pérdidas porque ya no había forma de que adivinara. ¿Y qué le hacen a Pablo? A Pablo lo meten preso y lo llevan a la cárcel. Lo azotan
Fíjense, Dios, acuérdate, no te olvides, 2 veces le había dicho, no para allá, no para allá, es para acá. ¿Qué hubiera pasado por la mente de Pablo? Ay, yo creo que eso de Macedonio fue un error mío. Ve cómo me está yendo, ¿no? En ningún momento en la escritura vemos la queja de Pablo. No, sabemos que Pablo cada ciudad que visitaba conocía la cárcel, ¿no? Y sabemos cómo le iba. Pues ahí está con su equipo. Y tú has leído Hechos 16. ¿Qué hizo Pablo a medianoche? ¿Qué? ¿Cantaban qué? ¿Y qué sucedió? Un terremoto. Y se abrió las celdas y se soltaron las cadenas. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos al ver eso? Se quería matar, porque eso le costaba la vida, porque pensaba que ya se habían ido todos los presos. Pablo lo detiene y le dice, no, espérate, tranquilo, acá estamos, tranquilo. Dice que el carcelero se postra, le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo, pues cree en el Señor Jesús. ¿Y qué le dice? Y tú y tu casa serán salvos. Dice la escritura que de inmediato fueron a casa del carcelero y que Pablo les compartió el evangelio. ¿Y qué hicieron después? Se bautizaron. Como que, ¿sí están aquí, iglesia? Pues a leer, a leer. Vamos a caminar juntos todo esto. Bueno, eso pasó previo a todo lo que Dios le había dicho que no. Ese terremoto espiritual, fue un terremoto espiritual no para Pablo, fue para el carcelero. Fue para que se diera cuenta del poder de Dios, fue para que entendiera la soberanía de Dios, fue para que viera que el mensajero era real y verdadero, fue para que alcanzara. Dios tenía unos propósitos grandes, hermanos. Por eso las redirecciones de Dios hay que entender, hay que escuchar su voz, hay que estar atentos. Alcanzó al carcelero. Así es que parafraseamos hasta el versículo 34, cuando los llevó a su casa. Cuando Pablo llega finalmente a Tesalónica, ese fue el capítulo 16, ahora pasamos al capítulo 17. Pablo no viene con victoria, así que dice, no hombre, Dios, viene ungido, viene con unos latigazos, viene preso, viene mal. Pero viene obedeciendo al Señor, viene viendo la dirección de Dios y llega a Tesalónica. Acuérdate, estamos en Tesalonicenses, estamos viendo de dónde nace, en dónde está la iglesia. Y llega a Tesalónica y en el capítulo 17, dale una vuelta a tu Biblia, vemos cómo Pablo no llega ni descansado, no llega ni por casualidad, llega porque Dios le dijo no a sus planes personales, pero sí a los de Dios. Pablo supo escuchar la dirección de Dios. Pablo se da cuenta de la región que Dios ya sabía que iba a abrir su corazón para él. Y esto explica por qué la iglesia de Tesalónica, hermanos, recibe la palabra. Porque a pesar de la tribulación que ellos estaban pasando y de lo que estaba sucediendo, Pablo llega con ellos y les expone la palabra. Vamos a Hechos 17, por favor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una ¿qué? Ahí sí había. ¿Se dan cuenta? Ahí sí había. Y Pablo, como acostumbraba, ahí está, fue a ellos. Lee, hermano, por favor. Y por 3 días de reposo, ¿qué dice? Discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es que el Cristo. Lee conmigo, hermano. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, ¿cuántas? No pocas, como siempre las mujeres. Muy bien, mujeres, no se agüiten, sigan creyendo en el Señor. Ahí está, es bíblico. Vamos a meternos un poquito. Es vital hacerlo, meternos, porque el ADN que dijimos de título no es algo que se fabrica en un laboratorio humano, ni es algo que nosotros podamos imitar, es algo que Dios nos va a dar, es un injerto espiritual, es una herencia espiritual. Pero para que este ADN fuera injertado en los tesalonicenses, no bastó, escúchame, con la brillantez de Pablo, con su currículum, con su elocuencia, con su peso ministerial, ni con todo eso.
hubo una operación sobrenatural en los tesalonicenses y hubo algo que ellos fueron impactados por nuestro Señor. Y por eso Pablo les dice en Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Escucha, ve lo importante que es. No llegó solamente con palabras, es decir, es necesario, se cumple Romanos 10. ¿Cómo van a creer si no hay quien les diga? Si no hay quien les explique. No llegó solamente con palabras, sino también con ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo. Y otra, en plena certidumbre. Ahorita vamos a desarrollar. Pablo no llegó a Tesalónica a contar anécdotas, a dar una charla motivacional. El texto que acabamos de leer dice que él estaba declarando y exponiendo la palabra de Dios. Hay muchas posturas acerca de qué estaba exponiendo Pablo, qué les expuso. Pues Pablo era un maestro de la ley, Pablo conocía perfectamente, ¿no? La ley. ¿Qué porciones compartió? Bueno, muchos afirman que Isaías 53 para mostrarles que el Mesías sufriente debía ser herido por nuestras rebeliones. Tenía que mostrarles a Cristo. Y seguramente el Salmo 22, que ya lo estudiamos la Semana Santa pasada, ¿se acuerdan? El año pasado en Semana Santa. Y vimos cómo era un anuncio del Señor en la cruz. Cómo él estaba, dice, en gran miedo, con gran temor, como búfalos están bajo de mí, por mis prendas están peleando. Seguramente el Salmo 16, para probar que el Santo de Dios no vería corrupción y que sus manos y sus pies serían horadados, pero que Él resucitaría. Pero también, ¿por qué no pensar que le habló de Génesis 22, de cuando Isaac, como la figura del Padre entregando al Hijo, cómo representaba a Jesús? ¿Cuánto no pudo haberle dado el apóstol Pablo a los tesalonicenses en enseñanzas? Pero ahora viene lo impactante, por favor, porque hay que leer con calma y meditar en esto. Porque dice que por 3, ¿qué dice? Días. Se acostumbraba llegar a las sinagogas pues en sábado, ¿no? Y se compartía, pero no era una hora como hoy entonces, porque hoy pues los estudiosos dicen que si damos más de una hora se te duermen. Así dicen los estudiosos, se te duermen, se te aburren, ya no entienden. ¿Sabes cuánto se dice que enseñaban? Horas, 6, 7 horas se pasaban ahí disertando. Y había una interacción, preguntas, respuestas. 3 días representan las 3 semanas que Pablo estuvo, o sea, 3 fines de semana, entiéndase. Obviamente que aquí entra mucho el entendimiento y obviamente conociendo a Pablo, entre semana iba a reforzar los que habían escuchado en casa, es lo que se dice. Pero 3 semanas, hermano, por mucho, por muy grande que fuera, fue compartida la palabra de Dios. Y escucha, bueno, recuerda cómo se llama el título, el ADN de una iglesia viva. ¿Y cuál es el ADN? Ya lo dijimos, 3 componentes, ¿qué es? Fe, amor y esperanza. ¿Cómo fue injertado? Es la soberanía de Dios en 3 semanas. Esto no quiere decir que tú y yo tengamos que creer en 3 semanas o que al que le compartes tenga que creer. No, sabemos que Dios es soberano y muchos tienen diferentes tiempos, pero Dios obra, Dios obra. Y podemos ver cómo aquí vemos los propósitos de Dios que tenía al haberle negado en repetidas ocasiones ir a otras ciudades. Dios sabía que tenía pueblo en Tesalónica, como bien se lo dijo más adelante en Corinto, en Hechos 18:10, cuando Pablo, es necesario que vayas a Corinto porque ahí tengo mucho pueblo. Dios sabía que en Tesalónica también, ¿no lo crees? Pablo mismo lo confiesa en Primera de Tesalonicenses 1:5, que él no llegó con palabras solamente, sino con el poder, como lo que acabamos de leer, y con plena certidumbre. Quiero que entendamos algo, hermanos. Hay algo que nadie puede hacer: copiar ni manipular la obra del Espíritu Santo. Eso le corresponde a Dios solamente. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. No lo puede hacer una buena elocuencia, no lo puede hacer un erudito, no lo puede hacer, no lo puede hacer nada. La obra del Espíritu Santo la hace el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que hace la obra, Él es el que actúa en el corazón.
Y nadie puede manipular ese convencimiento de pecado. Esa propiedad es exclusiva del Espíritu Santo. Cuando habla Pablo de que llegó con plena certidumbre, esa convicción interna que te dice que cuando tú escuchas la palabra de Dios y te dice, esto es verdad, es el Espíritu Santo que está actuando en ti. Pleroporia es en griego la certeza de que sabes que la voz que te está hablando y que te está cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, esto es verdad. Es esa la obra del Espíritu Santo. Y mi vida depende de ello. No es una conclusión lógica a la que tú llegas, es un impacto espiritual que te hace rendirte. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Que los tesalonicenses, al escuchar la exposición de la palabra de Dios, fueron impactados por Dios. Fue el Espíritu Santo. Y Pablo, fíjate, en Corintios nos hace ver cómo debemos de nosotros los ministros, de todo el que predica. Y por eso ahorita voy a insistir un poco en esto. Primera de Corintios 1, versículo 17, en traducción del lenguaje actual. Escucha, para que tengamos una muy clara idea de lo que Pablo está tratando de decir a los tesalonicenses, que él no llegó con una elocuencia, ni con historias, ni con anécdotas. Dice, y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. No. Si yo hago que la gente se fije más que en mí, que en Cristo, su muerte en la cruz no serviría de nada. Pablo se dedicó a anunciar a Cristo. Y como lo dijimos, Isaías 53, Salmo 22, Salmo 16, y todo lo que pudo haberles dicho acerca de Cristo, del anuncio de Cristo. Hermanos, ¿te imaginas cómo era esto? ¿Te imaginas estarles anunciando? Sí, Cristo vino a esta tierra, murió, a ese al que acaban de enterarse que lo acaban de matar, resucitó, está en el cielo, pero vendrá. Y ahí es donde los tesalonicenses empezaron a tener el tercer componente más grande que se menciona en estas dos cartas, la esperanza de su segundo regreso. Quiero que te imagines por un momento un gran campo de trigo que está siendo sembrado. Normalmente un agricultor espera meses para ver un fruto, pero en Tesalónica no sucedió eso. El fruto fue un relámpago, de inmediato. Dice la palabra de Dios, muchos dicen que hubo más tiempo, hay muchos estudiosos que aseguran que hubo más tiempo que estuvo Pablo ahí. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia, por 3 días, pero lo entendemos por 3 semanas, porque fueran los fines de semana. Por 3 semanas, 3 sábados, ese fue el tiempo que Pablo pasó en la sinagoga. Humanamente es imposible que en 21 días una cultura pagana, idólatra y entregada al César se convirtiera en una iglesia modelo. ¿Escuchaste? Una iglesia modelo. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, versículo 7, 1:7. Ellos, lo vamos a ver más adelante, no hoy, en el transcurso. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fue una iglesia modelo. ¿Por qué? Por su respuesta al Señor, por su fe activa, por su trabajo, por su amor. Lo vamos a ver ahorita. Hermanos, Dios no tiene un cronómetro como el de nosotros. A veces tú y yo nos desesperamos. Es que yo ya le he estado compartiendo y mira, no, se cierra. Yo ya le dije a mi familiar y no me hace caso. O sea, yo le estoy, de verdad, se lo pongo bien clarito. O sea, le estoy diciendo, mira, y lo llevo de aquí para allá. Y no, se cierra. Es que tú quieres en tus tiempos. Pero los kairos de Dios son distintos a los cronos del hombre. Y tú no sabes cuándo el Señor obrará en el corazón. Pero eso no te debe de llevar a desistir. Lo que te debe de llevar es a orar por ese corazón que se abra. Así es que nos da a ver Dios 2 ejemplos muy rápidos. Con el carcelero de Filipos, creyó de inmediato. Los tesalonicenses, en 3 semanas. Pero ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús le dice, ¿se acuerdan cuando le dice, ay, si estos milagros hubieran sucedido, ¿dónde? ¿En dónde?
¿Qué hubiera pasado? Hay cosas que tenemos que entender, es la soberanía de Dios. Hay quienes van a cerrar el corazón, pero bueno, hay que estar insistiendo, hay que estar orando, hermanos. Es la soberanía de Dios. En Dios, pues dice que la fe viene y el oír. ¿Qué tenemos que hacer? Pero no es por imposición, no, hermanos, no es a fuerza. Es compartir el evangelio con amor, con pasión. Y una de las cosas más grandes que sucede con el evangelio es que atenta contra la carne, contra la comodidad. El evangelio hoy en día se ha hecho como un anuncio más para la comodidad del ser humano. Difícilmente hay un enfrentamiento de la palabra. Evitan decir textos que hable del pecado, que hable del arrepentimiento. Lo evitan para que las personas no se sientan ofendidas. Evitan hablar de los pecados sexuales, evitan hablar del adulterio, evitan hablar de la pornografía, evitan hablar todo eso. ¿Por qué? Para que no se incomoden las personas. Pero la palabra de Dios es clara y la tenemos que pronunciar tal cual es. El evangelio se pronuncia, pero por eso es un atentado contra la comodidad de la carne. Y por eso es que la carne se irrita, se molesta cuando le dice: marido, trata bien a tu esposa, no seas áspero con ella. Se irrita de inmediato. Es que tú no la conoces. De inmediato hay oposición, de inmediato hay respuesta. En lugar de decir: sí, Señor, tienes razón, lo está diciendo Dios. Hay muchas cosas en las cuales la carne se opone al mensaje, al evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente resiste el pecado, resiste a la palabra de Dios. El tiempo de la conversión no depende de la duración del sermón ni de las credenciales de quien habla, sino del poder de Dios operando en el corazón. Hermanos, nuestro deber es sembrar la semilla. Nosotros como pastores sembramos la semilla, pero a veces confundimos, pensamos que nosotros los pastores somos los que tenemos que hacer el cambio. Y ya estamos imponiendo, pensando cosas de hombre y tratando las cuestión espiritual como cuestión de hombre. Y no, hermanos, ponemos reglas, imponemos cargas. Y no es así. Tenemos que hablar la palabra de Dios tal cual es. Dice en Hechos 17:4 que algunos de ellos creyeron, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esto nos enseña un principio muy importante, hermanos. El evangelio es un olor de vida para los que quieren vida, y de muerte para muerte. Escucha, Segunda de Corintios 2:16. Todo lo que les he estado diciendo van a ver cómo lo dice. Segunda de Corintios 2:16, traducción del lenguaje actual. Por favor, míralo, escúchalo por favor. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos los que lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes ¿qué? El suave aroma de un perfume. Y nosotros, ¿qué dice? Somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que, ¿qué, hermanos? A los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, ¿somos qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Sí lo entiendes? ¿Por qué? Por el rechazo. Cuando alguien recibe el evangelio, es un olor de vida, es un aroma de vida, es un aroma suave, refrescante. Pero cuando alguien lo rechaza, es un olor mortal. Y por eso dicen: no, eso no es así, esto está mal, y esto es así, y a mí esto y el otro. Bueno, estamos leyendo la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer: mostrar la palabra de Dios, ser fieles a la palabra de Dios. El ADN espiritual se injerta cuando la palabra de Dios cruza el umbral del oído y es sellada por el Espíritu en el alma. Y quiero decirte, porque muchas veces tú piensas que esto es que es muy duro el pastor y eso. Hermanos, ¿qué dice Hebreos 4:12? ¿Qué dice? La palabra de Dios, ¿cómo es? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta al partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Por eso muchas veces me mandan memes como esta semana. Mi pastor, prefiero a mi pastor que me regañe que al pagarle al psicólogo. Pues parecen regaños, pero es que es esto. La palabra es una espada, atraviesa el alma. Lo repite Efesios 6:17, lo repite. La palabra es la espada del Espíritu, parte. Cuando tú pronuncias la verdad, cuando lees la verdad, claro que hay una oposición, claro que desde luego que atenta contra la carne, claro, contra esa comodidad que uno tiene. Pues desde luego, claro que se opone cuando hay violencia en el hogar, cuando hay una situación de no honra de los hijos a los padres, cuando no hay una fidelidad entre el matrimonio. Claro que llega la palabra y parte, claro. Es normal, hermanos, pero es Dios quien nos está injertando esto que quiere que tengamos. Por eso, si hoy estamos aquí, hermanos, esto no es coincidencia. Por eso empezamos como empezamos. ¿Por qué empezamos con el versículo 3? Porque era necesario entender por lo que los tesalonicenses habían escuchado y habían puesto por obra. Ellos no fueron oidores olvidadizos. Algunos de los que no quisieron creer se fueron, pero en la gran mayoría que estuvieron, y como dice, mujeres no pocas, pues ahí estaban. Se volvieron hacedores de la palabra. Y la pregunta para nosotros, ¿cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros llevando a cabo nuestra vida espiritual? Nuestro alimento que tenemos cada 8 días que escuchamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos con ella? ¿La aplicamos o la desechamos? Y decimos, no, esto no aplica, esto no es así. Y anteponemos nuestros pensamientos y luego decimos, ¿sabes qué? Yo me voy a guiar como yo creo. Creo que tenemos que entender mucho de los tesalonicenses que Dios quiere que tengamos antes de que nuestro carácter siga siendo deformado, porque eso es lo que sucede cuando yo no aplico lo que escucho. ¿Escuchaste? Cuando yo no aplico lo que escucho, mi carácter es deformado. Se convierte en muchas cosas contrarias a las de Dios. He escuchado, pero no lo pongo por obra. Hay una vivencia que hacer, hay una vivencia que mostrar. Hay muchas cosas, la palabra de Dios es completa. ¿Sí se han dado cuenta que abarca todas las áreas de tu vida? ¿Sí se han dado cuenta? Matrimonio, hijos, amistades, trabajo, colaboradores, sabiduría, soltería, todo. Y hoy vamos a ver en estas cartas santidad. Hermanos, cuando yo no aplico lo que he escuchado y que muchas veces sí, así es cierto, y salgo y hago todo lo contrario a lo que yo asentaba y yo decía que así, que sí es verdad, ¿qué me está pasando? Hay una deformación de carácter y esa deformación de carácter se ve reflejada en mi forma de ser, en mi actuar, en mi vida diaria, en mi matrimonio, en mi casa. Hay cosas que son elementales, hermanos. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice Dios, no quitarle, sino al contrario, hacer lo que los tesalonicenses hacían. Entonces regresamos a Hechos y ya vimos ese paréntesis de cómo esto sucedió. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, escucha, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de ¿quién? De Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué dicen, hermanos? Me encanta esa frase. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me voy a detener un poco. ¿Se acuerdan dónde estamos? Estamos viendo el contexto histórico. ¿Dónde nació Tesalónica? Esos que trastornan el mundo entero. Siempre ha habido oposición a la verdad. Siempre hay oposición. Cada vez que yo leo este pasaje, hermanos, siempre llega a mi mente ejemplos que vivo cotidianamente, muy seguidamente. Yo he sido testigo y estoy seguro que tú también. Y he sido testigos en estos días, no muy lejanos. Me puedo decir menos de 15 días. Yo escuché a un hijo
decirle a su papá no cristiano: papá, sabes que ya llegué a la edad adulta, porque nos contó el papá, dame chance de irme con mis amigos a tomar. Voy a tener cuidado, no te preocupes, no voy a manejar. Me voy a quedar a dormir ahí en casa de mis amigos. Vamos a celebrar estos 18 años, todos los que cumplimos. Y sí, vamos a tomar y quizás vamos a acabar totalmente mal. Tú sabes. ¿Qué crees que dijo el papá? ¿Por qué tienes miedo? Dilo. ¿Qué crees? Te dije no cristiano, ¿eh? Hasta aportó. Hasta aportó. También escuché esto, mamá, lo escuché, esto es verdad. Quiero ser parte de la ideología. Me ha convencido que yo no soy lo que parezco ser. Estoy convencida que quiero hacer ese cambio en mi cuerpo y en mí. Escuché la conversación. Y el debate fue grande ahí. Y le preguntaron: ¿y qué vas a hacer? Pues tengo que apoyarla. El amor de madre, tengo que apoyarla y aceptar como es. Pues también eso es amor. Pero también escuché esto cuando yo dije, cuando me dijeron: ¿y tú por qué estás tan seguro que no va a pasar eso? Porque yo confío en el Señor. Yo me he dedicado a enseñar el temor de Dios en casa. Y esto es cuestión de fe. ¿Te volviste cristiano? Hace años. Y es peor que si hubieras dicho: me volví todo lo que dije. Es como que es una ofensa tan tremenda al mundo actual. ¿Sí o no, hermanos? ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? ¿O soy el único? ¿Eres cristiano? ¿No? ¿Y por qué no lo has dicho? Porque no lo tengo que decir, lo tienes que ver. De nada sirve traer el pescadito si le toco. No, y represéntenlo en todo lo que quieran. De nada sirve ponernos el oro y no tener la acacia por dentro. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Es eso, hermanos. Qué terrible. Estos que trastornan el mundo. ¿Cuál era la trastornación? ¿Sí es así el verbo? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Maridos rectos, esposas que amaran al marido, hijos sujetos a los padres. ¿Eso era trastornar el mundo? Pues qué bueno que seamos trastornadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser trastornadores? Esos queremos ser. Eso es trastornar el mundo. Eso es. Claro que, es que adoran a un rey, que es el rey de reyes. Claro. Vean la oposición, vean qué fuerte está esto. Y los tesalonicenses resistieron en una cosecha espiritual muy rápida, sí, si tú quieres verlo. Pero hay algo que aprender de esto, hermanos. Hay algo que aprender. Y luego dice el versículo 7 de Hechos 17:7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, le soltaron. Se fueron rápido. Por eso se tuvieron que ir. ¿Y a dónde se fueron? A Berea. Y luego tú lees en Hechos 17 que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban la palabra de Dios, y todo lo que decía Pablo lo corroboraban. Eso sigue pero ya acabamos de ver dónde nació Tesalónica, cómo nació y bajo qué circunstancias, qué presión social, política, económica y todo, guerras, todo. Hermanos, no estamos lejos de esa realidad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo en las casas, en el país? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? No estamos lejos de esto. Por eso es que es importante, y por eso iniciamos de esta manera, entender por qué necesitamos tener estos componentes esenciales en nuestra vida cristiana: fe, amor y esperanza. Y aquí entro a este versículo que desarrollo. ¿Por qué? Porque después, en la siguiente enseñanza, vamos a entrar a lo demás. Pero yo quería entrar de esta manera porque así Dios me lo puso, para que viéramos como una iglesia
nueva, nueva. Se dice que son de las primeras cartas que Pablo escribió entre los tesalonicenses y la que acabamos de estudiar, que terminamos de estudiar. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Gálatas. Ay, hermanos, se me están quedando. Que se me hace que el frío me los está ahí entumeciendo. Quiero que vayamos ahora sí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 en Nueva Traducción Viviente, versículo 3. Todo lo anterior fue la introducción, ahorita ya vamos a la enseñanza. ¿Traen tiempo? Ya les dije cuánto tardaba Pablo, Es cierto. Tranquilos, ya vamos a terminar. Al orar, está hoy en tu Nueva Traducción Viviente para un entendimiento, van a ver. Al orar nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos que en el fiel trabajo, en Reina Valera dice, obra de vuestra fe, que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, la obra de su fe, ese es el componente activo. No era una fe intelectual, no era una fe que solamente la tenían ahí. Dice la palabra ergón, que es de trabajo. Su fe los llevó a abandonar toda la idolatría que ellos tenían, tanto al César como a todos los ídolos. Imagínate en esa cultura griega, imagínate cómo estaban. Acuérdate cuando Pablo va hacia Atenas después de Berea. Imagínate que Pablo se enardece porque ve tanta idolatría a los ídolos. Así estaban también ellos. Pero ese ergón los llevó a actuar, a hacer, a escuchar y obedecer. Y esto es un principio muy importante para que una iglesia se mantenga viva. No pregunta qué cree, sino lo que está haciendo es por lo que cree. Espero que se entienda. Ella hace por lo que cree. Cree y obedece, lo pone por obra. Es que es algo que es bien importante, hermanos. Muchas veces pensamos que, la fe, sí, la fe, pero la fe es poner por obra, es actuar, es obedecer. Y muchas veces no salimos de ese ciclo vicioso, de ese ciclo que es tan pesado, tan lastimoso, tan duro, por no obedecer. Por no obedecer. Ya te dijo Dios, ya te dieron consejos, ya te explicaron y te quedas ahí encerrado por tu orgullo, por tu soberbia, por tu negligencia y no obedecemos. 3 componentes, la fe. Después dice el segundo, el trabajo de su amor. Fíjate, Pablo usa palabras de copos, que significa trabajar hasta el agotamiento. Eso es lo que significa de trabajo, trabajar hasta el agotamiento. Su amor no era un sentimiento, su amor era una manifestación que causaba dolor, pero que lo hacían con toda la convicción. Y el amor ahí que nos muestra era un amor sacrificial, como es el ágape, sí, pero es de trabajo aquí, personal, en favor del hermano. Todo lo hacían en favor del hermano. No se detenían, obraban. Era una acción inmediata. Tenían fe, obraban, pero tenían un trabajo que hacer. Ellos entendían que había que difundir el evangelio, había que proclamar la verdad de Dios. Estaban viendo cómo estaba el mundo en ese momento y ellos, por eso Pablo los felicita, después lo vamos a ver. Por eso Pablo dice, oye, están siendo ejemplo, en el versículo 7 lo dijo. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente ponían por obra, estaban dispuestos. Y luego dice la constancia. Vivían bajo presión política constantemente, bajo rechazo social, pero tenían una esperanza en lo que llamamos la segunda venida del Señor. Eso los mantenía firmes. Y quiero darte un dato porque es muy importante. Estas 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, en los 8 capítulos que tienen estas cartas, si tú llegas a tu casa al rato, en media hora los lees, los 8 capítulos. En media hora lo lees. En ambas cartas suman aproximadamente 15 referencias en las que habla del regreso de Cristo. Y esto habla o da una importancia de lo que debe de ser en nosotros hoy en día esta promesa. Por eso la serie tiene un nombre que dice Esperanza Vigente.
¿Y cuál es la esperanza vigente, hermanos? El regreso de Cristo. Hay algo que en nosotros debemos de tener siempre presente. Cristo va a regresar. Decía ayer Víctor en la enseñanza a los jóvenes, Cristo va a regresar. ¿Lo crees? ¿Y ustedes lo creen? ¿Y cómo estás viviendo ese regreso? Ahí es importante, porque si yo no tengo estos componentes, si yo mi fe no lo está manifestando, si mi trabajo lo está demostrando todo lo contrario, estoy olvidando el regreso del Señor Jesús. Si yo me estoy comportando de la manera incorrecta, que yo he escuchado la palabra de Dios, cómo conducirme en todas las esferas de mi vida, dije todas, porque ya me han reclamado que puro matrimonio, pastor. Ahora me voy a ir con los amigos, ¿les parece? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo me estoy conduciendo? Porque aquí bien bonito, amén, sí, gloria a Dios, aleluya, canto, se me escurren las lágrimas, todo, pero allá afuera tengo rencillas. Allá afuera soy totalmente contrario a lo que dice Dios. Proverbio 17:27 dice que en tiempos de angustia el amigo es como un hermano, pero allá afuera en tiempo de angustia el amigo es peor que un enemigo. Como que leí mal. Ya cambié de matrimonio, amigos, porque ya, o al rato me van a decir, ya cámbiale. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo estoy viviendo ese regreso? ¿Cómo estoy verdaderamente teniendo en mi mente que Jesús vuelve? ¿Estoy seguro que Jesús vuelve? ¿Estoy seguro que Jesús vuelve? ¿Sí lo tienen seguro? Es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Jesús vuelve, hermanos. No quiero adelantarme de lo de la carta, pero hay muchas cosas visibles que tenemos que saber y aprender a ver a través de la Biblia, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando alrededor del mundo, que tiene impacto bíblico. Tenemos que aprender a ver esto, las señales, pero no para convertirnos en unos profetas y unos anunciadores, no, para vivir una vida santa, digna, porque el Señor viene por una iglesia santa. Eso es lo que quiere. Por eso una carta tan necesaria en estos días para nosotros, Villahermosa Sur, es esta. ¿Por qué? Para afirmar nuestra fe, para rectificar los caminos que tengo que rectificar. Si ando mal en mi matrimonio, si ando mal en mi crianza, si ando mal yo como hijo, si ando mal yo como amigo, como amiga, tengo que rectificar. Si ando mal como hermano, mal como empleado, mal como jefe, tengo que rectificar porque Jesús vuelve. Jesús vuelve. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es bien importante. La esperanza en el retorno de Cristo es el ancla que impide que la iglesia se rinda ante las crisis de cualquier índole. Vienen cosas fuertes, hermano, fuertes económicamente, geopolíticamente, cosas fuertes. ¿Qué estoy haciendo para resistir? ¿Qué va a pasar? Si mi fe no está sólida. ¿Y cómo es una fe sólida? Visible. Aguas, hermanos, porque pequeños zorras, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen las pequeñas zorras? Bueno, te lo digo de otra manera. Poca levadura. Pecados pequeños que tú consideras pequeños. Ay, es que yo tengo un problemita con, no sé, ay, es que con mi esposa, ay, con mi... Tú dices, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cuando te vengas a dar cuenta, ya pasó. Y ni siquiera vas a decir, oye, ¿por qué? Pues porque no atendiste. ¿Se dan cuenta por qué es necesario? Fe, amor y esperanza. La esperanza, hermanos, que tenemos en la segunda venida del Señor es la que nos tiene que llevar a mostrar y a dar evidencias de ser una iglesia viva. De ser una iglesia viva. Yo tengo vida en el Señor. Vida en el Señor. El Espíritu Santo me lleva, me guía, me mueve, me convence. Y se los dije hace rato. Él es el único que me convence. Es el único que me está hablando y me dice, tienes que solucionar eso. Tienes que hacer esto. Y tú te resistes, ay Señor, pero es que tú sabes, híjole Señor, es que es bien difícil. Hazlo. A la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo algo esencial. Vete y no peques más. Hoy el Señor te está diciendo, ¿escuchaste hoy? ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, no pequemos más. Me incluyo,
¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No pequemos más. Así es que Pablo sabe que ellos tenían esta esperanza y se los dije que en las dos cartas hay 15 referencias específicas del regreso a Cristo, del regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos quieren ser librados de la ira venidera? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, hermanos, nuevamente decimos esto. Esto es una relación real. Este es el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor, que nos ha mostrado. No solo en 3 semanas. Hoy estamos celebrando 10 años próximamente. Y estoy seguro que muchos tienen más de 10 años. Y quizás algunos tienen la edad de los tesalonicenses. Pues bueno, qué bueno, esta carta también es para ti. Pero es para actuar, para poner por obra, para ya pararnos y poder decir, yo quiero ser de esto, de la iglesia viva, tener estos 3 componentes. Y hermanos, algo que produce que la iglesia esté viviendo lo que escucha, ¿sabes? Dice que ellos, fue tan ruidoso su ejemplo, que ellos fueron ejemplo, que de ellos hablaban mucho, dando buen testimonio de la iglesia. Ve lo que dice el versículo 8 de Primera de Tesalonicenses, versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha, ¿qué? Extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad. ¿Te imaginas que dijeran, oye, ¿a dónde perteneces? A Villahermosa Sur. A la máquina. Oye, allá va contigo bueno, ¿quién? El hermano. Aguanten. El hermano. Sí. Oye, no inventes. ¿Sí sabes lo que? No. Fraudó, chismeó. No, dice Pablo que su buen testimonio fue extendido. Sin decir, Pablo no tenía que andar diciendo, oye, esa iglesia es una iglesia viva. No, solito. Tenían amor, tenían fe, tenían esperanza, trabajaban en unidad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues tenemos que atender esto que hemos escuchado hoy. Este es el inicio de la carta. ¿Por qué iniciamos así? Porque tenemos que entender que Tesalónica fue una iglesia de pronta respuesta al Señor. Digo así para entender rápido. Pronta respuesta al Señor, que puso por obra, que atendió. Y hoy hay muchas cosas que poner a cuentas, tú y yo. Hay muchas cosas que podemos limpiar ante el Señor y salir de esa puerta y decir, yo quiero que el Señor me vea con estos ojos. Yo quiero que el Señor tenga estos lentes que tiene para Tesalónica. ¿Cuáles, pastor? Esto, que se siente gozoso de ver a su iglesia con amor, con perdón, con tolerancia, con acercamiento y tener el respeto y decir, ¿sabes qué? Gordito, fallé, perdóname. ¿Sabes qué, mi amor? Perdóname. ¿Sabes qué? No sé, hermano, hermana, amigo, no sé. Hay muchas cosas que son sencillas, simples y sencillas, pero cómo cuesta trabajo. ¿A poco no te dices, ay, dar un paso así para pedir perdón? Y es bien sencillo. Y cuando lo haces y te das cuenta que es tan sencillo, dices, ¿cómo fui alargando esto? Puse en riesgo mi matrimonio, mi amistad, puse en riesgo todo a mis hijos, pero sobre todo puse en riesgo mi relación con Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Poner por obra. Vamos a soportarnos, vamos a amarnos. Esa es la manera en que Dios está llevándote a crecimiento. Hombre con hombre se aguza, dice el proverbio, se saca filo. Es más, se está puliendo. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios utiliza. Ese es el taller del maestro. El taller del maestro dice, a ver, pásame el hermano martillo, pégale a aquel. Y llega el hermano martillo y ¡paz! Y el hermano clavo dice, oh, la máquina, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahora pásame al hermano desarmador, ¿no? Vamos a ajustarlo aquí. Pásame al hermano lija. Y yo no sé cuántos hermanos de esos hay aquí, de todos, ¿eh? Pero ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, tienes razón, tengo que cambiar?
Quiero ser de estos, quiero ser de lo que tú dijiste aquí en Tesalónica, como lo dijiste en el versículo 8. Quiero que mi vida exalte tu nombre. Quiero que mi vida dé gloria y honra a lo que yo digo creer, que eres tú. No que se me critique y que se juzgue tu testimonio, Señor. Qué triste es que de afuera hablen, pero muchas veces hablan nada más por cuestión de chismes. Qué triste es que sea verdad. Eso es lo que es. Así es que, hermanos, el Señor hoy nos está hablando y nos quiere llevar un entendimiento. ¿Queremos cambiar? Pues tú lo tienes en tus manos. Tenemos que tener una conversión radical. Hermanos, somos llamados a hacer este tipo de iglesia, como lo dice en el versículo 7. Por favor, ponlo. Somos llamados a hacer este tipo de iglesia, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. No para jactancia, no para engrandecimiento, no para orgullo, para honra del Señor. Somos llamados a ser de esos. La enseñanza 1 de esto, de la carta de los tesalonicenses, nos quiere mostrar el Señor unas cosas muy importantes. Ellos vivían en un contexto muy difícil, una presión social fuerte. Escucharon el llamado de Dios. Un hombre macedonio seguramente estaba orando y Dios le mandó la oración a Pablo y le dijo: escucha, no es por allá, es por acá. Pero Dios ya le tenía preparado todavía unos talleres bien importantes ahí, con Filipos y con todo lo que pasó. Pero cuando llegó ahí ya la gente tenía preparada el corazón y escuchó y abrió su corazón y pusieron por obra. Villahermosa Sur sin duda fue una iglesia que el Señor ya había tenido preparada en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y hoy, después de 10 años, estamos viendo la realidad y el Señor sigue trabajando y sigue puliendo y sigue moldeando su carácter en nosotros. Y muchas veces lo que negamos, lo que rechazamos o lo que pensamos que nos hicieron injustamente, que decimos, ay, son cosas que necesitábamos para forjar el carácter, para crecer, para amarnos más, para soportarnos, para dar evidencias que somos hijos de Dios, hermanos. Y ahora es tiempo de ser estos, es tiempo de ser esa iglesia. Nuestra conversión debe de ser radical. El mundo debe notar que no nos hemos vuelto de Dios a los ídolos. Hemos abandonado todo eso, y no me refiero a los ídolos de madera, todos esos ídolos en el corazón que tanto pesan, que tanto estorban. Y hay algo que tenemos que hoy entregar al Señor, tú y yo. Tenemos que terminar hoy pensando en que este ADN espiritual que tenía la iglesia de Tesalónica, yo también la tengo. A mí también se me ha enseñado. Por fe creí en el Señor, por fe yo escuché su palabra, por fe camino, por fe estoy aquí. Pero el amor del trabajo en la obra del Señor me tiene que llevar hacia allá, hacia el actuar, porque hay una esperanza que el Señor vuelve y yo quiero estar listo y preparado. Por eso esta enseñanza, por eso es que iniciamos como iniciamos. La iglesia nació en una situación muy difícil, en una iglesia muy extrema, en una situación. Tú y yo tenemos cosas que seguramente estamos pasando en tu hogar, en tu trabajo, en todos los ámbitos, seguramente. Y no lo digo sin saber, lo digo porque lo sé, porque soy el pastor y sé y conozco algunos casos difíciles y fuertes. Necesitamos aferrarnos al Señor, hermanos. Necesitamos aferrarnos. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios, para que antes de que avancemos en la carta y aprendamos a ver cómo los tesalonicenses, en esa unidad, en esa hermandad que ellos tuvieron, que ellos te mostraron, también lo tengamos nosotros. Hay una esperanza. Cristo vuelve, hermanos. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Este mensaje va muy hilado con el de ayer de Víctor, y no nos pusimos de acuerdo. Pero es eso. Necesitamos tener presente que Cristo viene. Mi vida tiene que reflejar que Cristo viene, hermanos. Despojémonos de toda carga, despojémonos de todo peso, caminemos ligero, amémonos como cristianos. Qué hermoso es venir a la casa del Señor, dice el Salmo.
Maravilloso es vivir los hermanos en armonía. Qué difícil es llegar aquí, estar rechazados o enemistados entre esposos, entre hermanos, no sé. Qué bonito es llegar a la casa y escuchar el mensaje de Dios y decir: Señor, quiero caminar ligero. Quiero tener esto que los tesalonicenses tuvieron, una fe sincera, un amor genuino por ti, Señor, y por los demás, y la esperanza que tú, Señor, has puesto en mi corazón, porque anhelo y deseo verte, Señor. Deseo verte, mi Dios. Deseo conocerte. Deseo ver hecho realidad todo lo que yo he estudiado, lo que he leído, todo lo que he creído. Deseo ver esos cielos. Deseo ver esa ciudad de oro. Deseo ver todo eso, Padre. De veras lo anhelo, Señor. Lo anhelo verdaderamente. Señor, llévame hacia allá. Condúceme hacia allá. Quita de mi mente y de mi corazón todos esos estorbos y llévame el día de hoy a obrar, a ponerme a cuentas con lo que tengo que poner a cuentas, para que tu palabra se cumpla. Porque aquel dice que el que escuchó el mensaje y lo obedeció, lo consideraré un hombre prudente. Porque vinieron tormentas, vinieron vientos, pero él construyó sobre la roca. Pero en cambio, escuchaste el mensaje y lo desechaste, y vinieron vientos, vinieron tormentas, y la casa se cayó. En vano es construir si Dios no está presente. Si Dios hoy está en ti, y seguramente sí, vamos a orar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a poner por obra lo que nos toca. ¿Les parece? Pónganse de pie, amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque no leímos una anécdota ni una historia más. Leímos una enseñanza para nosotros hoy, a nuestro día, a mi vida, a mi iglesia, hablando todos por cada uno, Señor. Yo quiero, Señor, ser de ellos, de ese pueblo que escucha y obedece. Yo quiero ser, Padre, un hijo tuyo, Padre, obediente, que no desecha tu consejo, que no deja pasar los días, sino que de inmediato obedezco, para que tu mano, tu cuidado y bendición, Señor, no sea retirado. Señor, ayúdanos, Padre, a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en amor. Y Padre, esta esperanza que tenemos en tu regreso, queremos ser librados de esa ira venidera, como lo dice tu palabra. Hoy estás allá abogando por nosotros en este momento, Señor, y nos estamos poniendo cuentas. Y tú, Señor, estás hablando con el Padre. Y el Padre nos ve a ti, nos ve en ti y no a nosotros, por la maravillosa obra que tú hiciste, Señor. Señor, limpia tu iglesia. Ven pronto por tu iglesia, Padre Santa, que quiere obedecer tu palabra. Llévanos a actuar, Señor, de manera pronta y a no ser olvidadizos, Padre. Señor, gracias. Gracias por lo que tú, Señor, nos has hablado el día de hoy. Y mi Dios, permítelo conservar en el corazón y no olvidarlo, mi Dios. Padre, bendecimos esta iglesia, Señor. Bendecimos cada familia, Padre. Bendecimos cada joven, Señor, que está aquí presente, Señor. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, Señor. Que tu bendición sea sobre ellos, Padre. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús te damos gracias.
para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Esperamos tu venida, Señor. Y mientras tanto queremos preparar nuestros corazones para que nos encuentres haciendo tu voluntad. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Porque tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré. Si tú me esperas, ¿por qué no le cantas y le dices: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Porque tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Lo decimos juntos. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura.
ven